El versículo del día de hoy, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así dice. Dice dos cosas, ¿no? La palabra de la cruz es locura para algunos, pero para otros es poder de Dios. ¿Para quiénes es locura? Y para quiénes es poder de Dios. Dice que es locura para los que se pierden, pero dice que es poder de Dios ¿para quién? Dice para nosotros. Pero ¿por qué hay dos grupos? Hay unos para quienes es poder de Dios, hay otros para quienes es locura. Al escuchar la expresión poder de Dios nos acordamos de otro versículo, ¿no? ¿Qué versículo? Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Las personas que no tienen conocimiento del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Entonces, ¿quiénes se pierden? Las personas que no conocen el Evangelio. El versículo que consideramos el día de hoy habla de los que se pierden y habla de para quienes la palabra de la cruz es poder de Dios. O sea que el Evangelio es el poder de Dios, lo dice Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué dice que es poder de Dios para salvación? A todo aquel que cree. La salvación es por algo que hagamos. ¿Para quienes es locura la palabra de la cruz? Para las personas que están en sus obras. ¿Qué personas están en sus obras? Las personas que creen que Dios está esperando que ellos hagan algo. Entonces piensan que de pronto algunas personas en algunas culturas pensarán el hacer obras de caridad, otras personas pensarán el no decir malas palabras, otras personas pensarán no botar papeles al suelo, muchas cosas morales, éticas, urbanidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el poder de Dios? No tiene nada que ver con el poder de Dios. Entonces hay personas que llevan una vida religiosa, una vida delante de los hombres. Una vida que parece que fuera de Dios, pero ¿qué es lo que no tiene de Dios? No tiene el poder de Dios. Por eso el versículo que miramos el día de hoy dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Curiosamente, religiosos, personas. No está hablando de asesinos. Los religiosos piensan que los que se pierden, ¿quiénes son? Las personas que van a la cárcel, que van acusados por asesinato, que van acusados por haber hecho algún acto delictivo muy fuerte, violación, ese tipo de cosas. Pero cuando miramos en la Biblia, los que no tienen el poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que la salvación es por creer en el Evangelio. Sí. Y aquí viene la pregunta más interesante. Cuando le decimos a las personas: ¿tú cuánto tiempo llevas asistiendo a una iglesia? Algunos dicen: yo llevo 20 años, yo llevo 30. Pero cuando les preguntamos: ¿me puedes explicar el Evangelio? Hay vacíos. De pronto dicen una frase y les parece que eso es el Evangelio, una frase, pero no pueden explicar el Evangelio. Acá en este perfil nos especializamos en explicar el Evangelio. Casi todo video que pueden ver acá está explicando alguna parte del Evangelio. El Evangelio pareciera que fuera algo muy, muy corto. Es algo exacto. Es algo no ambiguo, no, es algo exacto. Si lo queremos resumir, aparece resumido en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Ahí dice: ¿qué es el Evangelio? Dice: conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Así dice la palabra. ¿Cristo por quién? ¿Por qué murió? O sea, todo el mundo sabe que Cristo fue crucificado, Jesús fue crucificado. Pero ¿por qué Jesús fue crucificado? Por nuestros pecados. Así dice la palabra. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él murió. Él pagó el precio del pecado. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. Jesús pagó esa paga del pecado. Jesús la pagó. La muerte que Jesús sufrió fue por nuestros pecados. Pero en los lugares que se conocen como iglesias, pero que realmente no tienen nada que ver con Dios, ¿cómo viven las personas? Dice la Biblia: ellos son los que se pierden. Lo leímos en el versículo de hoy, dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Cristo fue a la cruz a morir, ¿cierto? Sí.
¿Y por qué murió Jesús? Para pagar por nuestros pecados. Es muy simple, ¿no? Es muy sencillo. ¿Es algo muy complejo? No, es algo muy sencillo. ¿Quién no lo puede creer? La persona que no ha considerado exactamente, en detalle, el Evangelio. Para explicar el Evangelio a veces hemos explicado durante 1 hora, 2 horas. Hay videos que tenemos en YouTube explicando exactamente cómo fue que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Hemos ido a Levítico a mirar las ofrendas que se hacían para expiación. Así hemos detallado en Éxodo, en Génesis, por qué allí se habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que dicen, se habla de Jesús en Génesis. Jesús mismo dio testimonio. Todas las escrituras de quién hablan, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto lo conocen las personas? No lo conocen. ¿Qué es lo que no conocen? Ese poder de Dios para salvación no lo conocen. Por eso aquí dice, 2 tipos de personas. Aquellos para los cuales la palabra de la cruz es locura. ¿Y qué otro grupo de personas? Aquellos para quienes la palabra de la cruz es poder de Dios. Cuando dice es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Cómo fuimos salvos? Por creer. No es por algo que hagamos, es por creer la obra que hizo Jesús. Él murió no en vano. Él murió no porque los judíos fueron malos, o los fariseos eran malos, o los romanos eran... No, Jesús dijo ninguno es bueno. Cuando dijo ninguno es bueno, ni siquiera sus discípulos. Nadie, ningún ser humano es bueno. ¿En qué sentido nadie es bueno? Nadie puede ir al reino de los cielos por su obra, por portarse bien, por no hacer esto, dejar de hacer aquello. Nadie va delante de Dios por alguna obra hermosa, linda que haga. La única forma de ir delante de Dios, como el versículo que hemos considerado el día de hoy, ya lo leemos una vez más para terminar, fue 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y está hablando de congregaciones cristianas. O sea, las personas piensan, porque yo voy a una iglesia cristiana, entonces yo no me voy a perder. No está hablando así. La Biblia habla diferente. La Biblia dice, es locura la palabra de la cruz a los que se pierden. ¿Cómo conoces tú a alguien para quien la palabra de la cruz es locura? Pregúntale si es pecador o no es pecador. Las personas se van a burlar. Aún haciéndose llamar cristianos se van a burlar. Uy, ¿cómo me pregunta usted que si soy pecador o no? Luego no todos somos pecadores. ¿Usted cuánto tiempo me dice que está yendo a una iglesia cristiana? 30 años. ¿No sabe qué es el Evangelio? En la Biblia dice claramente el Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados. Eso dicen las Escrituras. No es algo que nos estamos inventando o que nos parece o que quisiéramos que fuera. No, nosotros quisiéramos que fuera así como tú piensas en modo natural. El ser humano, ¿cómo piensa en modo natural? Todos nosotros, ¿cómo pensamos en modo natural? Que Dios espera algo de nosotros, nuestro comportamiento, que no nos comportemos como tal persona, que seamos así. Pero bíblicamente eso no tiene nada que ver. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Quiénes se salvan? Los que logran creer. Únicamente tienen que creer lo que estamos explicando acá. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién puede creer lo que estamos explicando acá? El Evangelio. ¿Quién lo puede creer? ¿El común de las personas puede? No puede. No puede. Porque eso no es algo humano, no es algo que tú tengas que entender. La única forma de que lo logres creer es que oigas. ¿La fe cómo viene? Por el oír. Aquí vamos a tomarnos el tiempo de explicarte todos los días, de 10 minutos en 10 minutos, ya se nos acabó el tiempo, vamos a estar explicando qué es el Evangelio. Si tienes paciencia y todos los días dedicas 10 minuticos, vas a recibir la salvación inevitablemente, porque la fe viene por el oír. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar y escuchar, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, del Evangelio. Permite, Padre, que las personas que se han conectado sigan escuchando el Evangelio inevitablemente hasta que entre a sus corazones. La única forma de que el Evangelio penetre al corazón es que la persona, primero que todo, se dé cuenta que no conoce el Evangelio, lo pueda reconocer, pueda darse cuenta que no se lo habían enseñado. La persona que puede reconocer puede escuchar con oídos atentos, puede escuchar queriendo recibir la salvación. Pero la persona que ya se considera salva porque lleva tiempo yendo a una iglesia, porque ha experimentado milagros, señales, prodigios, esa persona cuán difícilmente puede recibir. Permite, Padre, que todas las personas que se conectaron el día de hoy voten, así como el apóstol Pablo, voten todo lo que habían pensado de cristianismo para que puedan recibir el Evangelio. Te lo pido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.